Sermones escogidos del Santo Cura de Ars. Sermón sobre la muerte del pecador. Terrible amenaza, hermanos míos, y tanto más terrible cuando ella debe ser cumplida. Es a los judíos, hermanos míos, aquel pueblo amado, colmado de tantas gracias, a quien habla Jesucristo. Ah, pueblo ingrato, ¿qué es lo que no hice por ti? Pero día vendrá en que me buscaréis y no me hallaréis. Huiré de vosotros y moriréis en vuestro pecado, como vivisteis también en él. Terrible, pero justo castigo. ¿Qué? ¿Un cristiano colmado de tantas gracias en su vida? ¿Un cristiano resiste a los remordimientos de su conciencia para pecar? ¿Un cristiano que tiene la persuasión de que cada pecado por él cometido le hace merecedor del infierno? Un cristiano que sabe muy bien que si desea volver a Dios, Él mismo le proporcionará todos los medios. Un cristiano, digo, que lo tiene todo a su disposición. Los ministros del Señor que insisten, que le conjuran a no permanecer ni por un momento en aquel estado, que oran por Él, que le brindan todos los remedios necesarios y de gran eficacia para curar las llagas que el pecado causó en su pobre alma. Y a pesar de esto, persevera pudriéndose en su pecado y entregándose continuamente a nuevos crímenes. Un cristiano que considera el pecado cosa de juego y llega hasta despreciar a los sacerdotes caritativos que quisieran ayudarle a sacar su pobre alma de la culpa del infierno. Ah, ¿no es, por cierto, de justicia que ese pecador perezca en su pecado y que Dios le abandone? El que le esperó durante tanto tiempo, con tantas muestras de bondad y de paciencia, ofreciéndole en todo momento los méritos de su pasión. Sí, es justo que ese desgraciado perezca en su pecado. Y, cuando quiera volver a Dios, es justo que Jesucristo, a quien tanto despreció, huya de él y le abandone a su desesperación y al poder del demonio. Ah, desgraciado, le dice el profeta Amós, ah, desgraciado, tú perecerás con tu pecado, ya que no quieres salir de él, cuando el Señor te llama. Oh, cuán horrible es la muerte del pecador, y sin embargo, cuán considerable es el número de los que en pecado mueren. Para hacer que la temáis y procuréis evitarla, voy ahora a mostraros cómo los últimos momentos de un pecador que no quiso convertirse son de gran desesperación, tanto por la consideración de sus pecados, como por la de las gracias que menospreció y de los tormentos que se le preparan por toda una eternidad. Si me preguntáis en qué consiste una mala muerte, os contestaré. El morir una persona en la flor de su edad, estando casada, gozando de perfecta salud, poseyendo bienes en abundancia y dejando en la desolación a una esposa e hijos amantísimos, no cabe duda que es una muerte esta muy cruel. Decía el rey Ezequías: ¿cómo, Dios mío, es preciso que muera yo a la mitad de mis años, en la flor de mi edad? Y el rey profeta pedía a Dios que no le hiciese morir a la mitad de su vida. Otros dicen que morir en manos del verdugo, pendiente de una horca, es una mala muerte. Otros, que es una mala muerte la muerte repentina, como el ser derribado por un rayo, ahogarse en el agua, caer de lo alto de una casa y quedar muerto instantáneamente. Por fin, otros dicen que es mala muerte la que proviene de una enfermedad traidora e invencible, como la peste u otra dolencia contagiosa. Pues bien, hermanos míos, yo os digo que tales clases de muerte nada tienen de malo. Por más que una persona se halle bien instalada en la vida o que muera en la flor de sus años, su muerte no dejará de ser preciosa a los ojos de Dios. ¿Tantos santos tenemos que murieron en la flor de su edad? Tampoco lo es morir en manos del verdugo. Todos los mártires murieron en manos de los verdugos. Tampoco lo es morir súbitamente, mientras esté preparado. Muchos santos tenemos que murieron así. San Simeón murió víctima del rayo estando de pie en su columna.
San Francisco de Sales falleció de apoplejía. Tampoco es muerte funesta el morir de la peste. De ella fallecieron San Roque y San Francisco Javier. Lo que hace desgraciada la muerte del pecador es el pecado. Es el maldito pecado lo que le consume y devora en aquellos espantosos momentos. A cualquier lado que ese pobre desdichado dirija su vista, no ve más que pecados y gracias despreciadas. Y si eleva sus ojos al cielo, solo ve a Dios montado en cólera, armado con todo el furor de su justicia pronta a echársele encima. Si dirige sus miradas hacia abajo, no vislumbra más que el infierno y sus furores, abriendo sus fauces para engullirle. Ese pobre pecador no quiso, durante su vida, reconocer la justicia de Dios, y en este momento, no solo la ve, sino que la siente gravitar sobre sí. Durante su vida, procuró siempre ocultar sus pecados, o al menos disimular su número, mas ahora todo aparece a la luz del día. Ahora ve lo que debiera haber visto, lo que no quiso ver. Quisiera llorar sus pecados, pero ya no es tiempo. Durante su vida despreció a Dios, y Dios, a su vez, le desprecia y le abandona a su desesperación. Escuchad, pecadores endurecidos que os arrastráis por el fango de vuestras torpezas. Si que tan solo penséis en salir de tal estado, ni tal vez se os sacuda esto hasta que os veáis abandonados de Dios, como ha sucedido a tantos otros menos culpables que vosotros. Sí, nos dice el Espíritu Santo, los pecadores en sus últimos momentos, con la sola consideración de sus crímenes, rechinarán de dientes y quedarán sobrecogidos de un pavor espantoso. Sus iniquidades se levantarán contra ellos y los acusarán. Clamarán en aquella hora desdichada. ¿De qué nos sirvió este orgullo, esta vana ostentación y todos los placeres de que disfrutamos en el pecado? Todo pasó, sin que podamos ostentar indicio alguno de virtud, mientras que hemos quedado convictos en nuestra malignidad. Esto es precisamente lo que sucedió al desgraciado Antíoco, quien, habiendo sufrido una caída de su carro, quedó con el cuerpo miserablemente quebrantado. Sentía un tan agudo dolor en sus entrañas que parecía se las arrancasen. Los gusanos se lo comían en vida, su cuerpo era hediondo como un cadáver. Entonces comenzó a abrir los ojos, es lo que hacen todos los pecadores. Pero ya era tarde. Exclamaba, reconozco que son los daños que he causado a Jerusalén los que ahora me atormentan y me roen el corazón. Su cuerpo era atormentado por espantosos dolores y su espíritu por una tristeza inconcebible. Llamó a sus amigos, creyendo que cerca de ellos podía hallar algún consuelo, pero fue en vano. Abandonado de Dios, de donde viene todo consuelo, no podían consolarle los demás. Amigos míos, les decía, he caído en una terrible aflicción, perdí el sueño, no acierto a descansar un solo momento. Mi corazón está atravesado de dolor. ¿A qué estado de angustia y de tristeza he venido a parar? Deberé pues morir de tristeza y en un país extranjero. Señor, perdonadme, estoy dispuesto a reparar todo el mal que hice. Devolveré todo que al templo de Jerusalén había quitado. Traeré grandes presentes a dicho templo. Me haré judío, observaré la ley de Moisés, recorreré los lugares publicando en todas partes la omnipotencia de Dios. Señor, dad lugar, si os place, a vuestra misericordia. Pero su enfermedad va en aumento y el Señor, a quien tanto despreciara en su vida, no tiene ya oídos para escucharle. Es preciso que muera, y que muera en su pecado. Era un orgulloso y un blasfemo, y a pesar de sus apremiantes oraciones, no fue escuchado. No tuvo más remedio que bajar al infierno. Triste, pero justo castigo de los pecadores que, después de haber despreciado las gracias que Dios les concediera en vida,
se encuentran faltos de la gracia cuando quisieran aprovecharse de ella. ¡Ay! ¿Y cuán grande es a los ojos de Dios el número de los que tienen tan desgraciada muerte? ¡Ay! ¿Cuánto abundan en el mundo esos ciegos que solamente abren sus ojos cuando ya no hay remedio para sus males? Sí, hermanos míos, sí, vida de pecados y muerte de réprobos. ¿Estáis vosotros en pecado y no queréis salir de él? No, me decís. Pues bien, en él pereceréis, como sucedió al famoso impío Voltaire. Atended bien y veréis cómo, si despreciamos constantemente al Señor, con todo y esperarnos benignamente durante nuestra vida, a menudo, por justos juicios de su sabiduría, nos abandona a la hora de muerte cuando quisiéramos volver a Él. Vivir en pecado y pensar que otro día saldremos de él es un lazo del demonio que os perderá, como ha perdido a tantos otros. Voltaire, al hallarse enfermo, comenzó a reflexionar sobre el estado de un pecador que muere con la conciencia cargada de pecados. Quiere entrar en su interior y probar si Dios querrá perdonarle los pecados que en su vida cometió, cuyo número es enorme. Cuenta con la misericordia de Dios que es infinita, y, en sus confiados pensamientos, llama a un sacerdote, a cuya clase tanto había ultrajado y calumniado en sus escritos. Mientras éste llega, con el pensamiento se arroja ya a él a sus plantas, hace confesión de sus pecados y deposita en sus manos la retractación de sus impiedades y escándalos. Lisonjeábase ya de dar término a la grande obra de su reconciliación, pero se engañaba miserablemente. Dios le había abandonado, como vais a ver. La muerte va más deprisa que los últimos socorros. ¡Ay! Ese pobre impío siente renacer en sí todos sus temores, y en sus postreros momentos exclama: ¡ay! ¿Estoy pues abandonado de Dios y de los hombres? Sí, desdichado, estás abandonado. Tu herencia y tu esperanza son el infierno. Escuchad al impío, con aquella boca toda manchada de sacrilegios, de blasfemias contra Dios, su religión y sus ministros, da grandes exclamaciones. ¡Ah! Grita él, Jesucristo, Hijo de Dios que moristeis por todos los pecadores sin distinción, tened piedad de mí. Mas, ¡ay! Casi todo un siglo de impiedad ha agotado la paciencia de Dios y le ha merecido la reprobación. Ya no es más que una víctima que la cólera de Dios está cebando para las llamas eternas. Los sacerdotes, a quienes tanto despreciara y a quien tanto desea en aquellos momentos, no comparecen, y él se consume entre las convulsiones y los horrores de la desesperación. Con los ojos extraviados, pálido y temblando de espanto, se agita, se inquieta, parece querer vengarse de las pasadas blasfemias con que tan frecuentemente manchara su boca. Sus compañeros de impiedad, temiendo que acabaría por recibir los sacramentos, lo cual hubieran tenido a descrédito, se lo llevaron a una casa de campo y allí, abandonado a su desesperación,